En este capítulo veremos la estructura y la función del material genético. La adecuada función y estructura del material genético es fundamental para la supervivencia de la célula, por lo que en las células eucariotas el material genético se encuentra protegido dentro del núcleo. El material genético, a través de diversos procesos, dirige la actividad celular. El núcleo es una estructura prácticamente hermética a pesar de estar formado por membrana plasmática, debido a que contiene una doble membrana plasmática, una interna y otra externa. Y además, en la parte interna del núcleo hay una lámina nuclear formada principalmente por laminina. Ambas membranas forman una región que se va a continuar con el retículo endoplásmico, evitando con ello la fuga de información entre el citoplasma y el núcleo. Debido a que está herméticamente cerrado, para que el núcleo se pueda comunicar con el citoplasma, es necesario que el núcleo posea una estructura especializada para su comunicación. A esta estructura se le llama complejo del poro nuclear. El complejo del poro nuclear es una estructura formada por diferentes proteínas en forma de canasta, como pueden observar, y con fibras y proteínas de anclaje capaces de censar todo aquello que quiere ingresar o salir del núcleo. Principalmente transporta del núcleo al citoplasma ARN y ribosomas, y del citoplasma hacia el interior del núcleo proteínas como las polimerasas y la laminina, así como carbohidratos, moléculas de señales y lípidos. A pesar de la alta selectividad del complejo del poro nuclear, este puede conducir activamente hasta 1000 translocaciones por complejo por segundo. Como ya dijimos, el complejo del poro es altamente selectivo. Para que una molécula nombrada carga pueda atravesarlo, debe contener señales de localización nuclear llamadas NLS o señales de exportación nuclear conocidas como NES. Estas señales son reconocidas por proteínas acarreadoras, tanto de importación, aquí como vemos en la figura 1, lo ayudan al ingreso, como de exportación, como vemos en la figura 2, en donde esta proteína se une a la carga y de esta manera podrá salir del núcleo. Ambos procesos se llevan a cabo con la utilización de energía en forma de GTP. La información genética reside en los ácidos nucleicos, los cuales se definen como cadenas de polinucleótidos. Existen dos tipos, el ácido deoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Los nucleótidos son compuestos formados por un nucleósido. Cada nucleósido está formado por la unión de una pentosa, ya sea ribosa o deoxirribosa, cuya diferencia está en la posición 2 en el carbón 'dos, llamado 2', en donde la ribosa va a contener un grupo hidroxilo, mientras que la deoxirribosa pierde el oxígeno y solo contiene un hidrógeno. Además, el nucleósido está formado por una base nitrogenada, la cual está unida al carbono 1'. Para convertirse este nucleósido en nucleótido, se le añade un grupo fosfato en la posición 5', formándose los nucleótidos monofosfatos, o dos grupos fosfato, formándose los nucleótidos difosfato, o tres grupos fosfato, formándose en este caso los nucleótidos trifosfato. Las pentosas son monosacáridos glúcidos, específicamente aldopentosas, por lo que contienen un grupo aldehído
en el carbón 1, es decir, contienen un enlace doble del carbono a un oxígeno. Esto les confiere la capacidad de presentarse en una forma cíclica, donde vemos aquí al oxígeno que va a unir a dos carbonos, que serían el 1 y el 4. Además, la ribosa específicamente contiene 4 grupos OH en los carbonos libres, mientras que la deoxirribosa en el carbón 2 pierde el oxígeno y solamente contiene a un grupo hidrógeno. Los carbonos de los sacáridos son denominados 1', 2', 3', 4', 5', etc. En este caso, al unirse el carbón 1' con el 4', dentro del ciclo queda fuera el carbono 5'. La clasificación D es porque la orientación del grupo hidroxilo del primer átomo de carbono después del grupo aldehído se orienta hacia el lado derecho. La base nitrogenada se va a unir al carbono 1 de la pentosa. Las bases nitrogenadas se encargan de darle la especificidad y el carácter básico a los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas que forman normalmente al ADN y al ARN son las derivadas del anillo de pirimidina y del anillo de purina. El anillo de pirimidina es un hexágono constituido de 4 carbonos y 2 nitrógenos. Los nitrógenos se encuentran unidos a los carbonos 2 y 4 a través de dobles enlaces y los carbonos 5 y 6 están unidos también por un doble enlace. De este ciclo derivan la timina al unirse un metilo en la posición 5 y 2 oxígenos, uno en la posición 2 y otro en la posición 4, con doble enlace. ¿Sí? Estos son grupos carboxilo, tomando el nombre de 5-metil 2,4-dioxipirimidina. También de este ciclo deriva la citosina debido a la unión de 2 oxi. Tenemos aquí en la posición 2 el oxígeno y en la posición 4 un amino, y por eso es 2-oxi-4-aminopirimidina. Otro es el uracilo. Tenemos 2 y 4, es decir, en la posición 2 y 4 se une un oxígeno, dioxi, 2,4-dioxipirimidina. Por otra parte, las purinas se forman por la fusión de un anillo pirimidínico y uno de imidazol, constituyendo una molécula con 2 nitrógenos más y un carbón unido con doble enlace al nitrógeno en la posición 7. De esta purina va a derivar la adenina al unirse en la posición 6. Aquí tenemos un grupo amino, entonces es 6-aminopurina, y la guanina al unirse en el carbono 2. Aquí tenemos un grupo amino y en el carbón 6 un oxígeno. Entonces tenemos la 2-amino-6-oxipurina. Los nucleósidos, como ya dijimos, se forman por la sustitución del grupo hidroxilo del carbono 1' por la base nitrogenada. Entonces tenemos los ribonucleósidos. Ya vimos en el carbón 2 está el OH, en el carbón 1 se encuentra la base nitrogenada y dependiendo de esta base nitrogenada va a tomar sus nombres. Entonces tenemos adenosina cuando se une la adenina, guanosina cuando se une la guanina, citidina cuando se une la citosina y uridina cuando se une el uracilo. Y tenemos los deoxirribonucleósidos, los cuales en su carbón 2 perdieron un oxígeno y solo se encuentra el hidrógeno. ¿Sí? También en el carbón 1
está unida a la base nitrogenada y dependiendo de ella es que van a tomar el nombre. Entonces tenemos la deoxi o desoxi, también es aceptado en español, adenosina, la deoxiguanosina, la deoxicitidina y la deoxitimidina. Los nucleótidos se van a formar por la unión del grupo fosfato a los nucleósidos en el carbón 5 de la pentosa, formándose también los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos. Entonces tenemos adenosina 5 monofosfato, solo tienen 1 AMP, guanosina 5 monofosfato. Aquí vemos en el carbón 5 su grupo fosfato, uridina 5 monofosfato, UMP, y citidina 5 monofosfato, CMP. Por otra parte, los desoxirribonucleicos son deoxiadenosina 5 monofosfato o DAMP. Aquí vemos en el carbón 5 también el grupo fosfato. Deoxiguanosina 5 monofosfato o DGMP. Ahí tenemos el grupo fosfato. Desoxitimidina 5 monofosfato DTMP y desoxicitidina 5 monofosfato DCMP. Los nucleótidos se van uniendo a través del grupo alcohol del carbón tex' de la pentosa con el grupo fosfato del carbón 5' de la siguiente pentosa, con un enlace llamado fosfodiéster. Y aquí vemos cómo tenemos el primero, que es una adenosina 5-fosfato, se va a unir a una uridina y se va a unir a una citidina. Como vemos, lleva un grupo OH, por lo tanto son de ribosa, y se van a ir uniendo uno atrás del otro. Esta secuencia nucleotídica va a dejar libre en el extremo 5' a un grupo fosfato y en el extremo 3' va a dejar libre a un grupo hidroxilo, por lo que se dice que esta secuencia va en dirección 5' a 3'. Las hebras de nucleótidos del lado del grupo fosfato van a presentar cargas negativas que se deben destabilizar con iones de calcio, mientras que del lado opuesto al grupo fosfato se encuentran las bases nitrogenadas. Aquí lo vemos nuevamente, el enlace fosfodiéster entre el hidroxilo del carbono 3 con el grupo fosfato que estaba en el carbón 5. Y del otro lado están las bases nitrogenadas. Estas, debido a sus anillos aromáticos, tienen propiedades hidrofóbicas y además son muy electronegativas por los iones de nitrógeno y oxígeno dentro y fuera del anillo aromático. Esto hace que presenten atracciones asimétricas de los electrones entre las bases y por lo tanto se forman dipolos que permiten formar puentes de hidrógeno muy estables a pH de 7 y con ello se permite el apareamiento de las bases. Debido a que solo se pueden formar establemente aquellos pares con la correspondencia geométrica apropiada entre los donantes y aceptores de puentes de hidrógeno, el apareamiento se lleva a cabo entre una purina con una pirimidina, propiedad que se denomina complementariedad de las bases. Además, específicamente, siempre se unirán guanina con citosina a través de 3 puentes de hidrógeno y adenina con timina a través de 2 puentes de hidrógeno. A esta propiedad se le llama especificidad. Por lo tanto, aquellas porciones de ADN con mayor contenido de guaninas unidas a citosina son mucho más estables.
La unión de las bases es solo posible si las cadenas de ADN van en dirección antiparalela, es decir, una se dirige de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Podríamos decir que una va de cabeza para de esta manera queden en medio las bases nitrogenadas y se puedan unir. Aquí vemos entonces una de 5 a 3, la otra de 3 a 5. ¿Qué significa esto? En esta, arriba, el grupo fosfato va a estar libre, mientras que aquí, abajo, va a tener el grupo OH libre. La otra, la que va antiparalela, arriba va a tener el grupo OH libre y abajo va a tener el grupo fosfato libre. En medio se encuentran las bases nitrogenadas y en los extremos los grupos fosfato. Basado en la relación cuantitativa de los nucleótidos que forman la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, Edwin Chargaff estableció que la relación purina-purina es igual a 1, es decir, adenina más guanina es igual a citosina más timina, mientras que la proporción molar de adenina es igual a la de timina y la de guanina es igual a la de citosina, es decir, la proporción de adenina es igual a la de timina y la de guanina es igual a citosina. Estas propiedades de las bases nitrogenadas confieren al ADN la propiedad de poderse unir en una doble hélice, en la que van enrolladas la cadena una sobre otra, como en espiral, formando una hélice dextrógira, es decir, que gira a la derecha, modelo que fue descubierto por Rosalind Franklin mediante difracción de rayos X y que aparentemente fue robado e informado al mundo por James Watson y Francis Crick, además de Maurice Wilkins, quienes recibieron el Premio Nobel de Medicina. Actualmente, además del ADNB, que cumple con todas las propiedades descritas anteriormente, se conoce al ADNA, en el cual las bases nitrogenadas están muy inclinadas respecto de la horizontal, más próximas entre sí y localizadas más simétricamente respecto al centro. El ADNA aparece en condiciones de humedad escasa y menor temperatura, es decir, en condiciones creadas artificialmente. También se conoce el ADN-Z, que es una doble hélice con enrollamiento levógiro, es decir, gira a la izquierda. El ADN-Z se puede observar en segmentos de ADN con secuencias alternantes de bases púricas y pirimídicas de guanina y citosina. Las secuencias de ADN pueden pasar de la forma B a la forma Z y viceversa. Existen varios tipos de ácidos ribonucleicos. Entre ellos tenemos al mensajero, al de transferencia y al ribosómico. El ARN mensajero es aquel que, como su nombre lo dice, lleva el mensaje para la formación de una proteína y se forma como un molde del ADN en un proceso llamado transcripción. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos para la formación de proteínas durante la traducción, mientras que el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas. El ARN de transferencia es una sola hebra. Si ustedes lo siguen completamente, no es doble como el ADN, es una sola hebra que forma bucles especiales dependiendo de los nucleótidos que contiene. Como ya dijimos, su función es acarrear al aminoácido hacia los ribosomas para llevar a cabo la traducción, por lo que en el extremo 3' tiene un punto de fijación en el que se une mediante un enlace acil al aminoácido. Cerca del extremo 3' se encuentra el brazo T,
el cual recibe este nombre por contener timina, nucleótido especial del ADN. Junto al brazo T, alejándose del extremo 3', se encuentra un pequeño bucle en el cual se pueden encontrar nucleótidos diferentes a los 4 esenciales de los ácidos nucleicos. Entre ellos tenemos hidroxiuridina, pseudouridina, metilcitidina y metilguanosina. Su secuencia es dependiente del aminoácido que está unido al extremo 3'. Cerca del extremo 5' se encuentra un brazo rico en dihidroxiuridina, por lo que recibe el nombre de brazo D. En el centro del ARN de transferencia se encuentra un bucle que contiene un triplete de bases nitrogenadas denominadas anticodón, debido a que tendrá un triplete complementario llamado codón en el ARN mensajero, al cual se unirá durante la traducción. El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas, que son orgánulos que actúan como una máquina molecular para la formación de proteínas durante la traducción. Existen varios tipos de ARN, tanto para los procariotas como para los eucariotas, y se clasifican de acuerdo a la velocidad de sedimentación de las moléculas en una centrífuga, siendo sus unidades los Svedberg. Los ribosomas están formados por una unidad pequeña y una unidad grande. En los procariotas, los ribosomas ensamblados tienen un tamaño de 70 Svedberg. La unión de uno de 23 más uno de 5 Svedberg más aproximadamente 31 proteínas forman la subunidad grande de 50 Svedberg, mientras que la unidad pequeña de 30 está formada por un RNA ribosomal de 16 más un total aproximado de 21 proteínas. Por otra parte, los ribosomas ensamblados de los eucariotas tienen un tamaño de 80 Svedberg. Se unirán los ARN ribosomal de 28 y 5.8 y otra de 5 más 50 proteínas para formar la subunidad grande de 60 Svedberg, y por otra parte se unirá un RNA ribosomal de 18 más 33 proteínas para formar una subunidad pequeña de 40 Svedberg. La subunidad pequeña de los ribosomas está formada por dos sitios, uno llamado A y otro llamado P. En el llamado A se lleva a cabo la fijación del RNA de transferencia que transporta al aminoácido, y en el sitio llamado P es el sitio donde se realizará la unión de los aminoácidos mediante un enlace peptídico. Algunos reportes también aceptan la existencia de un sitio llamado E de exit, que es el sitio por donde el ARN de transferencia, ya sin el aminoácido, abandonará el ribosoma. Para que se forme un ribosoma entero, es necesario que se una la subunidad pequeña del ribosoma, el RNA mensajero, el RNA de transferencia que viene cargando al aminoácido y la subunidad grande del ribosoma. Como resumen de las diferencias entre el ADN y el ARN, diremos que la primera es que los nucleótidos de ADN están formados por desoxi o deoxirribosa, mientras que el ARN está formado por ribosa, y que la diferencia fundamental entre estas dos pentosas es que los primeros, en el carbono 2, han perdido al grupo hidroxilo y solo presentan un hidrógeno. La siguiente diferencia se encuentra en las bases. Ambos contienen adenina,
citosina y guanina, pero el ADN solo presenta a la timina, mientras que el ARN solo presenta al uracilo. Otra diferencia es que el ADN se presenta en una doble hebra antiparalela, con uniones complementarias y específicas entre adenina con timina con 2 enlaces y guanina con citosina con 3 enlaces, mientras que el ARN, sin importar la forma que tome, siempre será una sola hebra de nucleótidos que puede o no estar unida entre ella de manera complementaria y específica.